El viento soplaba con un lamento fantasmal a través del cementerio abandonado. El lugar, una vez un sitio de recuerdos y respeto, ahora yacía en desolación y abandono. Sus lápidas, antes cuidadas con amor y dedicación, se erguían con una sensación de decadencia, mientras que la vegetación se apoderaba de los caminos y los mausoleos. Era un rincón olvidado de la historia, un testigo silente de vidas pasadas y un hogar para los susurros del viento y los fantasmas de tiempos antiguos. El cementerio, en su estado de deterioro, parecía estar envuelto en una atmósfera de melancolía y misterio. La falta de visitantes y cuidadores había permitido que la naturaleza reclamara su territorio. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre las lápidas, y las enredaderas trepaban por las cruces y los monumentos funerarios. Las flores que una vez adornaron las tumbas habían desaparecido, dejando solo rastros de su belleza marchita. Las lápidas, ahora cubiertas de musgo y liquen, eran testigos mudos de las vidas que habían llegado a su fin. Cada inscripción contaba una historia de amor, pérdida, luchas y alegrías. Las fechas grabadas en la piedra hablaban de vidas que habían tocado a otros de maneras diversas, algunas efímeras y otras perdurables. El cementerio había sido un lugar de recuerdo y reflexión, donde las familias venían a honrar a sus seres queridos, a contar historias y a mantener vivas las memorias de aquellos que habían partido. Pero con el paso de los años, el cementerio había caído en el olvido. Las generaciones posteriores habían perdido el vínculo con los difuntos allí enterrados, y las visitas se habían vuelto cada vez menos frecuentes. La falta de atención y cuidado había permitido que el tiempo y la naturaleza reclamaran su espacio. Las tumbas se habían vuelto anónimas, y los nombres tallados en la piedra se desvanecían lentamente, como si la memoria de los muertos se desvaneciera con el tiempo. El viento, que soplaba con un lamento fantasmal a través del cementerio, parecía llevar consigo los susurros de las almas que habían encontrado su descanso final en ese lugar. Eran susurros de historias olvidadas, de amores perdidos y de sueños que nunca se habían cumplido. El viento era el guardián de esos secretos, un testigo silente de las vidas que habían pasado por ese rincón de la eternidad. En medio de la decadencia y el abandono, había mausoleos y monumentos funerarios que destacaban por su majestuosidad y belleza. Estos monumentos hablaban de familias adineradas y figuras destacadas en la sociedad, cuyos restos descansaban en lugares de honor. Sin embargo, incluso estos monumentos habían perdido gran parte de su antiguo esplendor. Las estatuas que una vez adornaron los mausoleos estaban desgastadas por el tiempo y la intemperie, y las inscripciones doradas se habían desvanecido hasta apenas ser legibles. El cementerio también albergaba áreas que habían sido dedicadas a soldados y héroes de guerra. Monumentos conmemorativos se alzaban en honor a aquellos que habían dado sus vidas en tiempos de conflicto. A pesar de la decadencia que rodeaba al lugar, estos monumentos seguían siendo un recordatorio de la valentía y el sacrificio de quienes habían servido a su país. Las lápidas de los soldados caídos estaban alineadas en filas ordenadas, como si el tiempo no hubiera logrado borrar el respeto y la gratitud que se les debía. A medida que el viento soplaba a través del cementerio, las hojas secas se elevaban en remolinos, como si fueran almas inquietas que buscaban su camino. El sol poniente arrojaba una luz dorada sobre el paisaje desolado, creando una atmósfera de belleza melancólica. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un remanente del pasado que se resistía a ser olvidado. A pesar de la decadencia y el abandono, el cementerio abandonado tenía su propia belleza. La naturaleza había reclamado su espacio de una manera serena y majestuosa. Las enredaderas trepaban por las lápidas y los árboles se alzaban como guardianes silenciosos. Las mariposas revoloteaban entre las flores silvestres que habían crecido en la tierra de las tumbas. Era un recordatorio de la vida que seguía su curso, incluso en un lugar destinado a la muerte. Los susurros del viento se intensificaban a medida que la tarde se desvanecía en la noche. Era como si el viento quisiera contar las historias de aquellos que yacían en el cementerio, como si quisiera que sus voces fueran escuchadas una vez más.
Los susurros eran un eco del pasado, un recordatorio de que, aunque las personas hubieran partido, sus historias y sus recuerdos perduraban. En un rincón apartado del cementerio, una lápida solitaria destacaba por su sencillez. No tenía inscripciones elaboradas ni adornos ostentosos. En su lugar, había una rosa roja fresca depositada con cuidado. Era un gesto de amor y respeto por parte de alguien que aún recordaba y honraba a la persona que yacía allí. La rosa parecía brillar en contraste con la decadencia que la rodeaba, como un símbolo de la eternidad del amor. El viento, que había sido un testigo silente de la historia y los secretos del cementerio, seguía soplando, llevando consigo los susurros de las almas. Era un viento que parecía contener la esencia de aquel lugar, una mezcla de melancolía y misterio, de belleza y decadencia. En ese momento, el cementerio abandonado parecía cobrar vida de una manera única, como si las almas que descansaban allí quisieran recordar a los vivos que la muerte no era el final, sino parte de un ciclo eterno. La luna se alzaba en el cielo, arrojando su luz plateada sobre el lugar, y el viento continuaba su lamento, un recordatorio de que el pasado nunca desaparece por completo, y que las historias de aquellos que partieron perduran en el susurro del viento.